Estados Unidos humilla a Putin. Las últimas declaraciones llegadas desde Washington acaban de provocar un auténtico terremoto político y militar, porque el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha afirmado públicamente que las Fuerzas Armadas ucranianas son ahora mismo las más fuertes y poderosas de toda Europa. Sí, por encima incluso de muchos ejércitos históricos de la OTAN. Y en Moscú estas palabras no han pasado desapercibidas. Porque aunque oficialmente Estados Unidos sigue hablando de negociaciones y de una posible solución diplomática, el mensaje que acaba de lanzar Rubio es devastador para la imagen militar rusa. Básicamente, Washington está reconociendo que después de más de 4 años de invasión, Ucrania no solo ha resistido, sino que se ha convertido en una maquinaria militar extremadamente peligrosa y mucho más avanzada de lo que Rusia esperaba, y esto es clave. Porque durante meses hubo rumores de un posible acercamiento entre Washington y Moscú, especialmente tras algunos contactos diplomáticos y el desgaste de la guerra. Pero las palabras de Rubio parecen ir exactamente en dirección contraria. Lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo es elevar públicamente el prestigio militar ucraniano, mientras deja cada vez más en evidencia las enormes dificultades rusas sobre el terreno. Y lo hace utilizando cifras muy concretas. Según Marco Rubio, Rusia estaría perdiendo entre 15.000 y 20.000 soldados muertos al mes, no heridos, muertos. Una cifra absolutamente brutal que refleja el enorme desgaste humano que está sufriendo el ejército ruso desde hace meses. Pero lo más importante no es solo el número, lo importante es que Washington está admitiendo públicamente que Ucrania, siendo un país mucho más pequeño y con menos recursos que Rusia, está logrando resistir e incluso castigar al ejército ruso, gracias a una transformación militar acelerada que está sorprendiendo al mundo entero. Y aquí aparece uno de los elementos más importantes de toda esta guerra, la innovación. Rubio destacó que Ucrania ha desarrollado nuevas tácticas, nuevas técnicas de combate, nuevo equipamiento y nuevas tecnologías militares capaces de crear una guerra híbrida y asimétrica extremadamente eficaz contra Rusia. En otras palabras, Ucrania está convirtiendo la necesidad en evolución militar. Y esto se está viendo cada vez más claramente en el campo de batalla. Los ataques de largo alcance contra refinerías rusas, las operaciones con drones sobre instalaciones militares, los golpes contra radares, depósitos de combustible, sistemas electrónicos y bases navales. Todo forma parte de una nueva estrategia ucraniana basada en velocidad, inteligencia tecnológica y desgaste constante. Mientras Rusia sigue dependiendo en gran parte de ataques masivos y de gasto humano, Ucrania está apostando por tecnología, precisión e innovación militar. Y ahí es donde Estados Unidos está enviando el verdadero mensaje. Porque cuando el máximo responsable diplomático estadounidense afirma públicamente que Ucrania tiene el ejército más poderoso de Europa, lo que realmente está diciendo es que el modelo militar ruso ya no impresiona como antes, que Moscú ya no parece invencible y que la guerra ha demostrado límites muy serios en la capacidad rusa, especialmente frente a un enemigo mucho más pequeño. De hecho, Rubio llegó a reconocer que la experiencia adquirida por Ucrania en combate real ha convertido a sus Fuerzas Armadas en una referencia militar internacional, y esto es algo que muchos expertos occidentales llevan meses señalando. Ucrania se ha convertido en el laboratorio militar más avanzado del mundo moderno. Drones autónomos, inteligencia artificial aplicada al combate, guerra electrónica, ataques coordinados a larga distancia, sistemas híbridos de defensa. Kiev está acelerando su industria armamentística a una velocidad impresionante. Y mientras tanto, Rusia empieza a mostrar síntomas cada vez más claros de agotamiento. Porque sí, Moscú sigue teniendo más recursos, más población y más capacidad industrial pesada. Pero Ucrania está logrando algo extremadamente importante: aumentar constantemente el coste de la guerra para el Kremlin. Cada refinería destruida, cada depósito alcanzado, cada sistema antiaéreo saturado, cada ataque exitoso dentro del territorio ruso deteriora poco a poco la sensación de control que Putin intentaba proyectar. Y eso tiene consecuencias políticas enormes, porque cuanto más reconoce Occidente el crecimiento militar ucraniano, más queda dañada la imagen internacional de Rusia como superpotencia militar dominante, especialmente cuando esas declaraciones llegan de los Estados Unidos.
Y aquí aparece otro punto importante. Rubio sí habló de negociaciones de paz, sí reconoció que Estados Unidos sigue dispuesto a facilitar una solución diplomática, pero incluso en ese contexto el lenguaje utilizado por Washington ya no transmite superioridad rusa, todo lo contrario. La narrativa empieza a cambiar. Ahora el discurso dominante en Occidente es que Ucrania ha conseguido modernizarse, adaptarse y convertirse en un ejército extremadamente eficiente, mientras Rusia continúa pagando un coste humano y económico gigantesco para mantener avances muy limitados. De hecho, el propio Marco Rubio reconoció que el daño a la economía rusa es extraordinario. Y eso conecta directamente con el que estamos viendo en los últimos meses. Ucrania ya no solo se defiende, Ucrania está golpeando constantemente el corazón logístico, económico y militar ruso, mientras acelera su propia modernización militar con apoyo occidental. El problema para Moscú es evidente. Cuanto más se prolonga, más la guerra, más la experiencia adquiere Ucrania, más tecnología desarrolla, más producción militar genera y más difícil resulta para Rusia mantener la narrativa de potencia dominante frente a un ejército que cada vez parece más preparado, más sofisticado y más peligroso. Y quizás por eso las palabras de Rubio han causado tanto impacto, porque no parecen las declaraciones de un país que crea que Rusia está ganando la guerra. ¿Crees que Ucrania realmente se ha convertido ya en el ejército más poderoso de Europa? ¿O Rusia todavía mantiene ventaja militar suficiente para cambiar el rumbo del conflicto? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.